Hace un mes renuncié a la única profesión que conocí durante 17 años. Y no lo hice por el desgaste, ni por el agotamiento emocional que conlleva trabajar con la muerte todos los días. Lo hice porque presencié algo que no debería ser posible. Algo que destruyó todo lo que creía entender sobre lo que significa morir. Me llamo Daniel Márquez. Fui director funerario y embalsamador certificado en la funeraria Valle Sereno, en una ciudad mediana del sur del país. Obtuve mi licencia en el 2008, después de completar mis estudios en ciencias mortuorias. A lo largo de casi 2 décadas trabajé con más de 3.000 familias, preparé más de 1.500 cuerpos para velación y manejé desde fallecimientos tranquilos hasta situaciones de catástrofe, como el accidente múltiple en la autopista del año 2019. Pensé que había visto todo lo que la muerte podía mostrarle a una persona. Estaba equivocado, profundamente equivocado. En esta profesión, uno desarrolla una intimidad con la muerte que la mayoría de las personas jamás comprenderá. Cuerpos en todo estado imaginable de descomposición y trauma. Familias destrozadas por pérdidas repentinas, cuyo duelo se manifiesta como rabia, negación o un vacío insondable en la mirada. He trabajado con restos rescatados de casas de acumuladores, donde tuvimos que excavar al fallecido de entre montañas de basura putrefacta. He reconstruido rostros después de suicidios. He preparado víctimas de ahogamiento tan hinchadas que apenas parecían humanas. Una vez embalsamé a un hombre que llevaba 6 semanas descomponiéndose en su departamento durante una ola de calor brutal. El olor era tan intenso que 3 de mis colegas más experimentados vomitaron en la sala de preparación. Nada de eso me quebró. Yo entendía la ciencia detrás de la descomposición tisular, comprendía la psicología del duelo, conocía los procedimientos técnicos necesarios para devolver dignidad incluso a los restos más dañados. Pero lo que estoy a punto de contarte es el único caso que pulverizó todo lo que creía saber sobre la muerte misma. Y finalmente, me obligó a abandonar la única carrera que había conocido. No fue el horror físico ni el sufrimiento ajeno lo que me destruyó. Fue la imposibilidad absoluta de lo que presencié. La forma en que las leyes de la biología, la química y la física simplemente dejaron de aplicar a un cuerpo en particular. La forma en que la realidad pareció colapsar en su presencia. Y lo peor de todo es que tengo documentación, fotografías con marcas de tiempo, declaraciones de colegas cuya reputación profesional es intachable, evidencia física que demuestra lo que ocurrió, aunque lo que ocurrió viole cada principio de la ciencia mortuoria y la fisiología humana. El caso llegó a nosotros el jueves 12 de octubre de 2023, aproximadamente a las 2:45 de la tarde. Recuerdo la hora exacta porque estabas actualizando nuestro sistema de agenda cuando mi subdirectora, Rebeca Chávez, tocó la puerta de mi oficina. Rebeca llevaba 9 años en Valle Sereno y era una de las profesionales más ecuánimes con las que había trabajado. Nunca se alteraba. Pero cuando entró esa tarde, su rostro estaba inusualmente pálido. Acabamos de recibir un traslado del hospital regional, dijo, mirando la tableta en sus manos. Mujer, 28 años, se llama Sara Blanco, paro cardíaco, declarada muerta a las 11:32 de la mañana. La familia quiere velación programada para el lunes. Nada inusual. Recibíamos traslados hospitalarios varias veces por semana. ¿Cuál es la situación familiar?, pregunté, abriendo los formularios de ingreso. Los padres son locales. El padre es director de una preparatoria. La madre es enfermera en el mismo hospital donde murió Sara. No tiene hermanos. Están devastados, como te imaginas. Aparentemente estaba sana, sin historial de problemas cardíacos. Simplemente colapsó en su trabajo. Asentí tomando notas. La muerte súbita cardíaca en personas jóvenes y aparentemente sanas era trágica, pero no desconocida. ¿Cuándo vienen a hacer los arreglos? Mañana a las 10. Pero Daniel, hay algo más. Rebeca vaciló. Eso no era propio de ella. El personal del hospital que nos entregó el cuerpo estaba actuando raro. La coordinadora de traslados, una mujer llamada Linda con la que he trabajado docenas de veces, parecía casi aliviada de que nos lleváramos el cuerpo. No dejaba de decir que el caso los tenía a todos nerviosos.
Especificó por qué. No directamente, solo dijo que hubo circunstancias inusuales alrededor de la muerte. Supuse que se refería a lo repentino, mujer joven y todo eso. Archivé ese detalle mentalmente, pero no le di importancia. El personal hospitalario podía dramatizar sobre muertes inesperadas, especialmente cuando el fallecido era joven. Bien, vamos a registrarla y pasarla a refrigeración. Haré la evaluación inicial antes de que llegue la familia mañana. Rebeca asintió y se fue. Terminé mi papeleo y bajé a nuestra área de recepción unos 20 minutos después, cerca de las 3:10 de la tarde. La bolsa mortuoria ya estaba sobre la camilla de transporte y nuestro coordinador de ingresos, Miguel Torres, completaba la documentación de cadena de custodia. Miguel llevaba 12 años en la industria funeraria y trataba cada caso con el mismo profesionalismo metódico. ¿Todo correcto en el papeleo?, pregunté. Sí, todo coincide. Sara Elena Blanco, fecha de nacimiento, 3 de abril de 1995. Declarada muerta a las 11:32. Causa de muerte, paro cardíaco súbito. Liberación hospitalaria firmada por la doctora Patricia Valdés a la 1:15 de la tarde. Levantó la vista de su portapapeles. ¿Quieres que te ayude a acomodarla? No, yo me encargo. Puedes volver al frente. Después de que Miguel se fue, llevé la camilla a nuestra sala de preparación. Valle Sereno tenía una de las instalaciones mejor equipadas de la zona. Nuestra sala de preparación era espaciosa, impecablemente limpia, con mesas de acero inoxidable, sistemas de ventilación adecuados y cada herramienta y químico necesario para los procedimientos modernos de embalsamamiento. Había realizado innumerables evaluaciones y preparaciones en ese cuarto. Era mi dominio, donde la ciencia y la habilidad transformaban a los fallecidos en versiones pacíficas de sí mismos para las velaciones finales. Me puse guantes de nitrilo y abrí la cremallera de la bolsa negra de vinilo. Sara Blanco parecía dormida. Su rostro era sereno, casi apacible. Tenía cabello castaño oscuro que le caía justo debajo de los hombros, piel pálida, con una ligera dispersión de pecas sobre la nariz y rasgos delicados. Vestía lo que parecía ropa de oficina, una blusa color crema y pantalones grises. Alguien en el hospital le había cerrado los ojos y sus manos estaban cruzadas sobre el estómago. Lo que me llamó la atención de inmediato fue lo normal que se veía. La mayoría de los cuerpos que recibimos de hospitales muestran signos obvios de intervención médica: marcas de agujas, trauma por intubación, quemaduras de desfibrilador, la palidez serosa que se instala pocas horas después de la muerte. Sara no tenía nada de eso. Su piel todavía conservaba un tenue tono cálido, aunque sabía que probablemente era solo la iluminación. Toqué su brazo suavemente para evaluar el rigor mortis. Su piel estaba fresca, pero no fría. Eso tenía sentido. Solo llevaba unas 4 horas muerta, pero había algo más, algo que no podía identificar del todo. La textura se sentía incorrecta de alguna manera, no de forma obvia, solo ligeramente fuera de lugar, de un modo que no podía articular. Revisé mi reloj. 3:17 de la tarde. Anoté la hora y comencé mi examen inicial estándar. Busqué cualquier trauma obvio o signos de enfermedad. Nada. Sus uñas estaban limpias, bien cuidadas, sin cianosis. Manipulé suavemente su mandíbula y encontré un rigor mortis mínimo, lo cual era apropiado para el tiempo transcurrido desde la muerte. Entonces revisé sus ojos. El procedimiento estándar al preparar un cuerpo es asegurarse de que los ojos estén correctamente cerrados y, si es necesario, usar cápsulas oculares para mantener la forma natural de la cuenca. Levanté su párpado derecho para evaluar la condición. Su ojo estaba parcialmente abierto debajo del párpado y me estaba mirando directamente. Retiré la mano por instinto, con el corazón martilleando. Luego me obligué a respirar y pensar racionalmente. Los cuerpos a veces tenían los ojos parcialmente abiertos. Era algo común. Los músculos se relajan después de la muerte, y los párpados no siempre se cierran completamente. La apariencia de estar mirando era simplemente un efecto de la posición del globo ocular. Eso me dije.
Continué mi examen, forzándome a mantener el profesionalismo. Documenté la condición del cuerpo, tomé las fotografías estándar de admisión y completé el papeleo inicial. Todo normal, todo rutinario. Pero no podía quitarme de encima la sensación de que algo estaba mal. Antes de irme, revisé sus ojos una vez más. Ambos párpados estaban cerrados ahora. Probablemente, yo los había cerrado por reflejo cuando terminé el examen, aunque no recordaba haberlo hecho conscientemente. Guardé mi incomodidad y la dejé en refrigeración a 4 grados centígrados. Esa noche me fui a casa y traté de no pensar en Sara Blanco. El viernes 13 de octubre a las 10 de la mañana, Roberto y Micaela Blanco llegaron a Valle Sereno para hacer los arreglos funerarios de su hija. Eran exactamente como Rebeca los había descrito, completamente devastados. Roberto, un hombre de unos 60 años con cabello gris y ojos hundidos por el insomnio, apenas podía hablar sin que se le quebrara la voz. Micaela estaba casi catatónica, asintiendo mecánicamente a todo mientras las lágrimas caían silenciosas por su rostro. Seleccionaron un ataúd de cerezo, con interior de satén blanco. Eligieron un servicio tradicional con velación el domingo por la tarde y funeral el lunes por la mañana. Me proporcionaron un vestido azul que querían que Sara usara, su favorito según su madre. Mientras revisaba los detalles finales, Micaela de pronto me agarró la mano. Ella se veía tan en paz cuando la vimos en el hospital, susurró, tan pacífica. Por favor, haga que se vea así. Por favor, que parezca que solo está dormida. Haré todo lo que esté en mis manos, le prometí. Después de que se fueron, comencé los preparativos para el embalsamamiento. Este procedimiento típicamente comienza 4 a 6 horas después de la muerte, para permitir que el rigor mortis se desarrolle y luego se resuelva, haciendo el cuerpo más manejable. Sara llevaba casi 24 horas fallecida, dentro del rango óptimo. A la 1 de la tarde la saqué de refrigeración y la llevé a la sala de preparación. El procedimiento de embalsamamiento es meticuloso y sigue un protocolo estricto. Primero haces una evaluación completa del cuerpo, anotando cualquier condición que requiera atención especial. Luego, desvistes y lavas el cuerpo, tratándolo con el máximo respeto y dignidad. Después masajeas las extremidades para liberar cualquier rigor mortis restante y asegurar una distribución uniforme del fluido de embalsamamiento. Hice todo esto con Sara Blanco. Todo procedió con normalidad. El siguiente paso es establecer puntos de inyección y drenaje. Para la mayoría de los embalsamientos usamos la arteria carótida común derecha para inyección y la vena yugular interna derecha para drenaje. Haces una pequeña incisión, aíslas los vasos e insertas cánulas conectadas a la máquina de embalsamar. Preparé mi solución de fluido, una mezcla de formaldehído, glutaraldehído, metanol y otros químicos diseñados para preservar el tejido, matar bacterias y dar a la piel una apariencia más natural. Ajusté la máquina a presión y velocidad de flujo apropiadas. A la 1:47 comencé la inyección. El fluido de embalsamamiento entró en su sistema arterial, desplazando la sangre restante, la cual drenaba por la vena yugular hacia nuestro tanque de desechos. Monitoreé la distribución cuidadosamente, observando el color y la firmeza del tejido mientras el fluido penetraba sus extremidades. A las 2:03, su mano se movió. Fue un movimiento pequeño, solo un ligero rizo de los dedos, pero lo vi claramente. Me congelé, con la mano sobre los controles de la máquina de embalsamar. El movimiento post-mortem no era desconocido. Gases, contracciones musculares residuales, e incluso la presión del fluido de embalsamamiento podían causar pequeños movimientos. Sabía esto intelectualmente, pero la forma en que sus dedos se curvaron fue demasiado deliberada, demasiado coordinada. Observé su mano durante 1 minuto completo. No hubo más movimiento. Revisé los ajustes de la máquina, verifiqué la presión y el flujo. Todo era normal. Me dije que lo había imaginado, o que era simplemente un espasmo muscular causado por el fluido. Continué el procedimiento. A las 2:26 su cabeza giró. No fue un ajuste sutil. Giró varios centímetros hacia la izquierda, como si estuviera tratando de mirar algo, y luego se detuvo. Exactamente como si conscientemente hubiera completado el movimiento.
Apagué la máquina de embalsamar. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Esto no es posible, dije en voz alta. Esto no es posible. Su sistema circulatorio estaba lleno de formaldehído. Su sangre había sido drenada y reemplazada con químicos preservantes. Ninguna función muscular debería ser posible. Ningún movimiento neurológico. Estaba por cada definición médica y legal completamente y absolutamente muerta. Me acerqué a la mesa. Mis manos temblaban mientras extendía la mano para revisar su pulso, sabiendo perfectamente que no habría ninguno. La toqué en la muñeca. Su piel estaba tibia, no fresca, tibia. Busqué el pulso. Nada. Por supuesto que nada. Su corazón estaba lleno de formaldehído. Pero la temperatura deberían haberse igualado a la temperatura ambiente horas antes. En cambio, su piel se sentía como si tuviera una fiebre leve. Agarré un termómetro y tomé su temperatura. 38.3 grados. Eso era imposible. Los muertos no generan calor. Los cuerpos se enfrían después de la muerte a una velocidad predecible. El proceso de embalsamamiento no aumenta la temperatura corporal. Si acaso, el fluido preservante debería haberla enfriado más. Pero ahí estaba, 38.3 grados, verificado, documentado. Imposible. Retrocedí de la mesa con la respiración agitada. Necesitaba un testigo. Necesitaba que alguien más viera esto, confirmara que no me estaba volviendo loco. Llamé a Rebeca. Llegó en 3 minutos, su expresión volviéndose preocupada cuando vio mi cara. ¿Qué pasa? Mira esto. Le entregué el termómetro. Tómale la temperatura. Frunció el ceño, pero cumplió, colocando el termómetro bajo el brazo de Sara. Cuando apareció la lectura, su cara palideció. Eso tiene que estar mal, dijo. El termómetro debe estar defectuoso. Usa otro. Trajo otro. Termómetro de nuestras provisiones. Mismo resultado. 38.3 grados. Daniel, esto es... Se le fue la voz. ¿Cuánto tiempo lleva muerta? Casi 24 horas, y lleva en el proceso de embalsamamiento 40 minutos. Su sistema circulatorio está lleno de formaldehído. Rebeca miró el cuerpo de Sara, luego a mí. ¿Qué diablos está pasando? No lo sé. Nos quedamos ahí, dos profesionales experimentados, completamente sin saber cómo proceder. Finalmente tomé una decisión. Necesitamos documentar todo, cada anomalía, cada lectura, cada observación, fotos con marca de tiempo, todo. ¿Y después? Después terminamos el embalsamamiento. Es lo que la familia pagó. Es lo que necesitan. Rebeca me miró como si me hubiera vuelto loco. Tal vez lo había hecho, pero no sabía qué otra cosa hacer. Cancelar el funeral, llamar a la policía, contactar investigadores médicos y decirles que un cuerpo embalsamado tenía fiebre, que sus dedos se movieron. Se reirían de nosotros. Pensarían que estábamos tratando de estafar a la familia o buscando publicidad. Así que continuamos. Durante la siguiente hora documentamos todo. Tomamos 37 fotografías. Grabamos 18 minutos de video. Registramos lecturas de temperatura cada 10 minutos, observando que permanecía consistentemente entre 37.8 y 38.3 grados. Y continuamos el proceso de embalsamamiento. A las 3:47, mientras inyectaba la solución de cavidad en su abdomen, ella respiró. No fue una exhalación residual. Había visto eso cientos de veces. El aire escapando de los pulmones debido a la presión o la manipulación. No, esto fue una inhalación. Una expansión visible del pecho, seguida de una exhalación. Y luego, otra inhalación. Rebeca lo vio también. Soltó el instrumento que sostenía y retrocedió de la mesa. No, susurró. No, 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 eso no acaba de pasar. Pero sí pasó. Y continuó. Respiraciones lentas, espaciadas aproximadamente cada 8 segundos. No una tasa respiratoria normal, pero respiración inequívoca. Tomé el estetoscopio y lo presioné contra su pecho. Silencio, ningún latido cardíaco. Pero podía ver claramente su pecho subiendo y bajando. Podía oír el aire moviéndose a través de su tráquea. Rebeca
dije, con voz extrañamente calmada. Llama a Miguel. No le digas nada todavía. Solo pídele que venga a la sala de preparación. Miguel llegó 2 minutos después. Lo observé mirar el cuerpo, ver el movimiento del pecho, volverse pálido y luego verde. ¿Qué está? ¿Cómo está? Ella está. No podía terminar ninguna oración. Sí, dije. Todo lo que estás pensando. Sí. Los tres nos quedamos ahí, observando a una mujer muerta respirar. Pasamos las siguientes 4 horas turnándonos para vigilar a Sara Blanco. Establecimos un sistema de monitoreo, tomando lecturas vitales cada 15 minutos, a pesar de que la palabra vitales parecía absurda en el contexto. Los resultados eran consistentes en su imposibilidad. Temperatura, fluctuando entre 37.8 y 38.3 grados. Frecuencia respiratoria, 7 a 9 respiraciones por minuto. Pulso, ninguno. Actividad cardíaca, ninguna. Su cuerpo estaba lleno de fluido de embalsamamiento. Su sangre había sido drenada. Su cavidad abdominal había sido tratada con químicos que destruirían cualquier tejido vivo. Y aún así, respiraba. A las 8 de la noche tomé una decisión. No podíamos dejarla sola. Dormí en el sofá de mi oficina esa noche mientras Miguel tomaba el primer turno de vigilancia. A las 2 de la mañana me despertó. «Tienes que ver esto», dijo. Su voz era plana, desprovista de emoción, el tono de alguien que había pasado el shock y llegado a algún tipo de aceptación vacía. La seguí hasta la sala de preparación. Sara seguía en la mesa, todavía respirando. Pero ahora sus ojos estaban abiertos, abiertos por completo, y se movían. No al azar, no el movimiento sin propósito de un reflejo neurológico. Se movían como si estuviera mirando a su alrededor, explorando el cuarto. Cuando entramos, sus ojos se fijaron en nosotros. No hay forma de describir lo que sentí en ese momento. El terror es una palabra inadecuada. Miraba a una mujer cuyo cuerpo estaba lleno de formaldehído, cuyo corazón no había latido en casi 40 horas, cuya sangre había sido reemplazada con químicos preservantes. Y ella me estaba mirando. «Miguel», dije, «¿ha hecho algún sonido?» «No, solo mira. Ha estado haciendo eso desde que vine a revisarla hace 20 minutos». Me acerqué a la mesa. Los ojos de Sara siguieron mi movimiento. Donde quiera que me moviera, su mirada me seguía. «Sara», dije sintiéndome completamente ridículo, «¿puedes oírme?» Sus labios se movieron. No salió ningún sonido, pero pude ver claramente los músculos de su cara contrayéndose, su mandíbula trabajando como si intentara formar palabras. Después de varios segundos de esto, sus labios se cerraron y sus ojos se llenaron de lágrimas. Los muertos no lloran. Las glándulas lagrimales dejan de funcionar en el momento del deceso, pero las lágrimas corrían por el costado de su cara, mojando el satén de la almohada bajo su cabeza. «Dios mío», susurró Miguel. «Dios mío, está sufriendo». Me quedé ahí, paralizado por la comprensión de que tenía razón. Fuera lo que fuera esto, cualquier fenómeno que estuviéramos presenciando, ella era consciente. Consciente y atrapada en un cuerpo que habíamos preservado, sellado, llenado de químicos. Habíamos intentado prepararla para su descanso final y, en cambio, habíamos creado una prisión. Me incliné más cerca de ella. «Sara, no sé si puedes entenderme, pero estoy tratando de averiguar qué está pasando. Estoy tratando de ayudarte». Sus labios se movieron de nuevo. Esta vez, el más tenue susurro de sonido escapó de ellos. No pude distinguir las palabras, si es que eran palabras, pero el intento de comunicación era inconfundible. No dormí el resto de esa noche. El sábado, Rebeca volvió a la funeraria. No le había contado lo de los ojos ni los intentos de hablar. Quería que lo viera ella misma, sin que yo influyera en sus observaciones. Su reacción fue similar a la mía, horror absoluto, y luego determinación. Rebeca siempre había sido la más práctica de nosotros. «Necesitamos documentar esto con más rigor», dijo. «Video continuo, múltiples ángulos.
Si vamos a reportar esto a alguien eventualmente, necesitamos evidencia irrefutable. Montamos 3 cámaras en la sala de preparación. Durante las siguientes 12 horas grabamos más de 40 instancias de movimiento ocular, 17 instancias de movimiento facial y 3 ocasiones donde su mano se levantó varios centímetros de la mesa antes de volver a caer. Y la temperatura. Siempre la temperatura. Nunca bajaba de 37 grados. Un cuerpo muerto generando calor. Un proceso metabólico ocurriendo donde ningún metabolismo debería ser posible. El sábado por la tarde, alrededor de las 3, algo cambió. Estaba solo en la sala de preparación cuando Sara Blanco abrió la boca y habló. No un susurro, no un intento, palabras reales. ¿Por qué? Una sola palabra, pero clara. Su voz era áspera, rasposa, como papel de lija sobre madera, pero era su voz, la voz de una persona. Me acerqué a la mesa, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Sara, puedes oírme. ¿Por qué no puedo irme? Cada palabra parecía requerir un esfuerzo enorme. Su cara se contorsionaba con la concentración. No entiendo qué quieres decir, dije. ¿Irte a dónde? Sus ojos se movieron hasta encontrar los míos, y en ellos vi algo que me perseguirá hasta el día de mi muerte. No era miedo, aunque había miedo ahí. No era dolor, aunque claramente había dolor. Era agotamiento, un cansancio tan profundo que trascendía lo físico. Morí, susurró. Lo sentí, me fui, pero algo me trajo de vuelta, y ahora estoy atrapada. No supe qué decir. ¿Qué se le dice a alguien que debería estar muerta, pero que de alguna manera sigue consciente dentro de un cuerpo embalsamado? Vamos a ayudarte, dije, aunque no tenía idea de cómo. Vamos a averiguar qué hacer. Sus ojos se cerraron. Su pecho continuó subiendo y bajando con esas respiraciones lentas e imposibles. Rebeca y Miguel entraron corriendo. Habían escuchado las voces desde el pasillo. ¿Estaba hablando? Preguntó Rebeca. Asentí. No confiaba en mi voz. ¿Qué dijo? Les conté. Sus rostros reflejaban la misma mezcla de terror e incredulidad que yo sentía. El embalsamamiento, dijo Miguel de repente. ¿Y si fue el embalsamamiento? ¿Y si al preservar el cuerpo, de alguna manera, la atrapamos? Era una teoría absurda, pero todo lo que estaba sucediendo era absurdo. La ciencia había dejado de aplicar en esa sala. Las reglas de la biología y la física estaban suspendidas. ¿Por qué no podría ser cierta la teoría de Miguel? Aunque eso fuera verdad, dije, ¿qué podemos hacer? No podemos desembalsamarla. El proceso es irreversible. Nos quedamos en silencio, contemplando la enormidad de lo que enfrentábamos. El sábado por la noche, alrededor de las 7, la respiración se detuvo. Nos turnábamos para revisarla, y Miguel fue quien lo descubrió. Nos llamó a Rebeca y a mí, y confirmamos que su pecho ya no subía ni bajaba. Lo que sea que estuviera ocurriendo, había cesado. Tal vez se acabó, dijo Rebeca con esperanza. Tal vez ahora sí puede descansar. Quería creerle. Lo necesitaba. El domingo preparamos a Sara para la velación. Rebeca se encargó de la cosmetología, aplicando maquillaje con su habilidad experta para darle una apariencia pacífica y natural. Miguel y yo la vestimos con la ropa que sus padres habían proporcionado. El vestido azul que su madre dijo que era el favorito de Sara. La colocamos en el ataúd de cerezo que sus padres habían seleccionado y acomodamos sus manos en una posición natural. Se veía hermosa, serena, exactamente lo que unos padres en duelo necesitaban ver. La velación estaba programada de 5 a 8 de la noche. Roberto y Micaela Blanco llegaron a las 4:30, queriendo un momento privado con su hija, antes de que llegaran los demás. Los guié hasta nuestra sala principal de velación, donde Sara yacía en su ataúd rodeada de flores. Micaela se derrumbó de inmediato, corriendo hacia su hija y tomando su mano. Se ve tan en paz, dijo Roberto, con la voz ahogada por la emoción. Gracias por cuidarla también. Me quedé respetuosamente al fondo mientras se despedían.
Otros familiares comenzaron a llegar alrededor de las 5:15. Para las 6, la sala de velación estaba llena de gente, amigos, compañeros de trabajo, familia extendida, todos llorando, compartiendo recuerdos, tratando de procesar la pérdida de alguien tan joven. A las 6:37, estaba parado cerca del fondo de la sala supervisando la ceremonia como siempre hacía, cuando noté algo. La mano de Sara se había movido. Había estado doblada sobre su otra mano cuando la colocamos en el ataúd. Ahora estaba plana contra su estómago. Sentí agua helada inundar mis venas. Me acerqué, tratando de ser discreto, tratando de no alarmar a los dolientes. Quizás me había equivocado sobre cómo habíamos posicionado sus manos. Quizás alguien la había tocado y accidentalmente las movió. Entonces sus dedos se curvaron, lentamente, deliberadamente. El mismo movimiento que había presenciado el viernes durante el embalsamamiento. Miré frenéticamente a mi alrededor. Nadie más parecía haberlo notado. Estaban todos enfocados en compartir memorias, consolándose mutuamente, demasiado perdidos en su propio duelo para observar lo imposible que ocurría frente a ellos. Atrapé la mirada de Rebeca al otro lado de la sala. Ella también lo había visto. Su rostro se había puesto blanco como el papel. Tomé una decisión instantánea. Caminé al frente de la sala y anuncié en voz baja que necesitábamos cerrar el ataúd por un momento para hacer un ajuste menor en la posición de Sara. Era altamente irregular, pero los dolientes estaban demasiado consumidos por el dolor para cuestionarlo. Miguel me ayudó a cerrar la tapa del ataúd. Lo llevamos a nuestra sala de preparación adyacente mientras Rebeca se quedaba con los invitados, ofreciendo disculpas y tranquilidad. Una vez que estuvimos solos, abrí la tapa del ataúd. Los ojos de Sara estaban abiertos y se incorporó. No lentamente, no gradualmente. Simplemente se sentó, erguida, su cuerpo moviéndose con una fluidez natural. Sus ojos se enfocaron en mi cara y su boca se abrió. ¿Por qué no me dejan ir? Su voz era tranquila, ronca, pero inconfundiblemente humana, inconfundiblemente consciente. Miguel hizo un sonido ahogado y tropezó hacia atrás. Yo me quedé congelado, incapaz de procesar lo que estaba viendo y oyendo. Sara, susurré. He estado tratando de irme, dijo, mirando sus propias manos, flexionando los dedos. Pero estoy atrapada. ¿Por qué estoy atrapada aquí? Tú moriste, dije, sintiéndome demente mientras pronunciaba las palabras. Tu corazón se detuvo. Te declararon muerta. Llevas 3 días muerta. Ella me miró con esos ojos gris a su lado y vi algo antiguo y confundido en ellos. Algo que no coincidía del todo con la joven cuyo cuerpo habitaba. Lo sé, dijo. Sentí cuando morí. Sentí cuando me fui. Pero entonces fui jalada de vuelta. Y ahora no puedo irme de nuevo. Algo me retiene aquí. El embalsamamiento, susurró Miguel desde el otro lado de la sala. Por Dios, Daniel, el formaldehído. ¿Y si de alguna manera la atrapamos? ¿Y si al preservar el cuerpo, nosotros? No pudo terminar el pensamiento. Yo tampoco. Sara miró a Miguel, luego de vuelta a mí. Por favor, dijo, estoy tan cansada. Solo quiero descansar. Quiero ir a donde se supone que debo ir, pero no puedo, no mientras estés retenida aquí. No sé cómo ayudarte, dije con lágrimas corriendo por mi cara. No entiendo qué está pasando. Esto no es posible. No debería estar consciente, terminó ella. Consciente. No debería estarlo, pero lo estoy. Y es una agonía. Se quedó en silencio un momento. Por favor, repitió. Por favor, ayúdenme a irme. Nos quedamos en ese momento terrible y comprendí que mi profesión, mi entendimiento de la muerte, toda mi visión del mundo, había sido destruida. Había pasado 17 años ayudando a familias a despedirse de sus seres queridos, creyendo que entendía el proceso, la ciencia, la finalidad de la muerte. No entendía nada. Rebeca abrió la puerta. Daniel, la familia está preguntando. Se detuvo al ver a Sara sentada en el ataúd. Dios mío. Necesitamos terminar la velación, dije con voz mecánica. Ahora mismo. Diles que hubo una complicación,
una situación médica, lo que sea que necesites decir, vacía la sala. Rebeca asintió y desapareció. Miré a Sara, esta joven que debería estar en paz, que debería haber pasado a donde quiera que vamos después de la muerte, pero que en cambio estaba atrapada en un cadáver preservado, consciente y sufriendo. Lo siento, susurré, lo siento mucho. Ella se recostó, sus ojos se cerraron. Cuando busqué su respiración, no había ninguna. Cuando busqué su pulso, no había nada. Pero sabía que ella seguía ahí dentro, todavía atrapada, todavía consciente. No pudimos completar la velación. Le dijimos a la familia que el cuerpo de Sara había mostrado signos de descomposición inesperada y que necesitábamos cerrar el ataúd inmediatamente por razones de salud y seguridad. Estaban devastados pero comprensivos. El funeral de la mañana siguiente sería con ataúd cerrado. Esa noche me senté en mi oficina y escribí mi carta de renuncia. No podía continuar en esta profesión, no después de saber lo que había hecho, no después de comprender que la muerte podría no ser la transición pacífica que siempre había creído. Miguel dejó la industria funeraria por completo. Ahora trabaja en una mueblería. Rebeca se transfirió a otra funeraria en otra ciudad. Pero me llama a veces, tarde en la noche, y puedo escuchar la duda en su voz, la incertidumbre, la pregunta que nos atormenta a ambos. ¿Cuántos otros? ¿Cuántos de los cuerpos que embalsamamos, preservamos y enterramos estaban realmente conscientes, atrapados, incapaces de irse, sufriendo en silenciosa conciencia mientras sus familias los lloraban y seguían adelante? Sara Blanco fue enterrada el lunes 16 de octubre de 2023 en un ataúd cerrado. Sus padres nunca supieron lo que pasó en esa sala de velación. Nunca supieron que su hija se sentó y me habló. La enterraron creyendo que estaba en paz. Espero que tengan razón. Espero que lo que sea que la mantenía atrapada en ese cuerpo preservado finalmente la liberara cuando la pusimos bajo tierra. Pero no lo sé. Nunca lo sabré. Y esa incertidumbre es lo que me sacó de la profesión, lo que me mantiene despierto la mayoría de las noches, lo que me hace cuestionar cada suposición que tuve sobre la muerte, la conciencia y lo que significa realmente dejar ir a alguien. He tratado de investigar casos similares. He revisado revistas médicas, contactado a otros directores funerarios, buscado cualquier documentación sobre conciencia post-mortem o percepción después de la muerte. No he encontrado nada concreto. Algunas historias anecdóticas, algunos relatos sin verificar, pero nada que explique lo que presencié. Las fotos y videos que tomamos están guardados en un disco encriptado que mantengo en una caja de seguridad bancaria. Evidencia de algo imposible. Prueba de una realidad que desafía todo lo que creemos entender sobre la vida y la muerte. A veces, muy tarde en la noche, pienso en todos los cuerpos que preparé a lo largo de mi carrera, los más de 1500, y me pregunto cuántos de ellos estaban como Sara, conscientes, atrapados, incapaces de comunicarse, sufriendo en silencio mientras yo hacía mi trabajo, convencido de que les estaba dando dignidad en su descanso final. No sé si alguna vez podré vivir con esa posibilidad. Si llegaste hasta aquí, necesito preguntarte algo. Necesito saber si alguien más ha vivido algo parecido. Si trabajas en esta industria o si has tenido alguna experiencia que desafíe lo que crees saber sobre la muerte. Necesito saberlo, porque no puedo ser el único, ¿verdad?